Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy les voy a estar compartiendo un poco de lo que implica la psicoterapia, ya que rindo esta materia y me va a servir un poco para el estudio. Así que empecemos. Historia de la psicoterapia y campo de la psicoterapia. El sufrimiento es una experiencia inherente a la condición humana. Sin embargo, no todas las situaciones penosas o dolorosas justifican la puesta en marcha de un proceso psicoterapéutico. La psicoterapia es un conjunto amplio y diversificado de procedimientos psicológicos destinados a brindar ayuda a las personas cuyo sufrimiento tiene origen en un padecimiento innecesario o discordante con las expectativas correspondientes a la evolución. Las personas sufrimos y es parte de lo humano. Los humanos necesariamente sufrimos a lo largo de nuestras vidas. Y esto no necesariamente implica que todo sufrimiento va a ser un motivo para empezar un proceso de psicoterapia. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psicoterapia? Psicología es la licencia, o la ciencia en realidad, que estudia el comportamiento y la conducta humana. Y obviamente los procesos psicológicos de la misma. Y la psicoterapia tiene que ver con esta aplicación clínica de la psicología, con un conjunto de técnicas y métodos que están orientados a ayudar a un grupo de personas que tienen un padecimiento. Es la parte técnica más bien de la psicología clínica. Es una disciplina que está en constante cambio y evolución. La etapa clásica de psicoterapia abarca desde el inicio de la práctica hasta los años 70. Los primeros 25 años tienen que ver con una búsqueda de legitimación y aparecen los primeros modelos de práctica psicoterapéutica. No es una disciplina vieja, ni la psicología ni la psicoterapia. Y la psicoterapia podemos marcar un origen con el psicoanálisis. Freud es la primera persona que logra sistematizar una forma de aliviar su sufrimiento a través del método de la asociación libre. El hombre seguía los parámetros de la ciencia en aquel momento. Desde el psicoanálisis, la psicoterapia ha evolucionado y ha creado su propio camino, por lo que podemos identificar dos grandes momentos, la etapa clásica y la etapa moderna. La etapa clásica tiene que ver, como digo, desde el surgimiento del psicoanálisis hasta los años 70, donde se dan dos grandes momentos, la legitimación social de la psicoterapia y después la proliferación de modelos psicoterapéuticos. Hoy en día con más de 462 modelos de psicoterapia diferentes. Entonces, tenemos tres grandes momentos. El primero, de legitimación de la práctica, que buscaba superar las críticas. Un segundo momento de expansión y aparición de nuevas propuestas y aplicaciones, o sea, aplicaciones de modelos y sus variaciones. Y un tercer momento que tiene que ver más con la diversificación de los modelos teóricos, o sea, de buscar y encontrar formas de tratamientos distintas para distintos padecimientos o situaciones clínicas. Expansión de la psicoterapia y legitimación. Transcurrida la segunda mitad del siglo XX, la psicoterapia alcanza un mayor reconocimiento social. O sea, se vuelve fuerte posterior a la Segunda Guerra Mundial y la medicina era deficitaria frente a las demandas. Y acá la psicoterapia comienza a tener un reconocimiento y a darse un lugar en cuanto a lo social. Después tenemos un aumento sistemático de las consultas en centros asistenciales. Los psicoterapeutas en este momento no daban abasto y no podían cumplir con el volumen de demandas. O sea, el humano acá busca reducir el sufrimiento y el malestar, empieza a buscarse más esto. Luego, las primeras aplicaciones se centraron en la atención de trastornos emocionales, fundamentalmente de trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Posteriormente, la psicoterapia fue ampliando su aplicabilidad. Hoy en día la podemos aplicar en un espectro de patologías y también en la prevención y promoción de la salud. Por otro lado, la aplicabilidad de la psicoterapia se amplió no solo en lo individual, sino en lo familiar, grupal, etc. Tras la aceptación social, la psicoterapia se empieza a expandir y se va a diversificar hacia un número más extenso de situaciones clínicas. Hubo un momento en la historia en que cada persona o cada psicoterapeuta te llegaba a tener su modelo. Y esto se volvió tan amplio que perdió lo que se empezó a perder la esencia de lo que era psicoterapia o lo que no era. Ahora, en la actualidad no solo debemos entender los signos y los síntomas en la psicoterapia, sino también debemos ver el contexto del paciente y el contexto del terapeuta.
Volviendo un poco a la historia moderna pasa de los 70 en adelante y está más centrada en la búsqueda de evidencias. Antes eras de reconocimiento, de establecer modelos, luego de evidenciar esos modelos. El hallazgo de pruebas empíricas de validación fue el límite que marcó la moderna psicoterapia. El principal objetivo pasó a ser la promoción de cambios, la búsqueda por mejorar la calidad de vida. Ya no se busca solo la cura, sino mejorar la calidad de vida de la persona, y se adquiere una nueva concepción de la salud. Acá hay dos hitos. Un hito es el ingreso de la psicoterapia a la etapa moderna, fue esta aparición de la terapia cognitiva. Este modelo intentó lograr un aumento de la eficacia terapéutica. Acá encontramos a Ellis y a Beck. Y el otro hito que marcó la psicoterapia moderna fueron los distintos movimientos que promueven la integración de los distintos modelos y enfoques. O sea, empezar a integrar la psicoterapia en modelos más integrativos. Para lograr esto, con un objetivo de trascender los factores comunes de todas las teorías y poder establecer las bases de lo que es una psicoterapia y lo que no es una psicoterapia. Factores comunes en psicoterapia. En 1961, Jerome Frank publica un texto seminal para la integración de la psicoterapia. El autor expresó que todas las psicoterapias deben estar presentes ciertas características de los terapeutas para lograr un resultado positivo. Entonces, búsqueda de evidencia en psicoterapia. A partir de los años 90, Estados Unidos avanzó en la creación de tratamientos que eran empíricamente válidos a través de la experiencia, con un propósito de regular las prácticas y decisiones respecto de este costo-beneficio de las intervenciones. Para que una terapia tenga estándares de calidad basadas en evidencia, es necesario que se cumplan por lo menos 3 requisitos. Primero, debe construirse un programa diseñado para el tratamiento de un trastorno específico. Segundo, debe aplicarse de acuerdo con un manual de tratamiento que todos los profesionales deben implementar de manera estricta. Y tercero, debe ser sometido a pruebas empíricas de resultados cuyas calidad dependen del nivel de complejidad de los requisitos observados en la investigación. Vamos a hablar ahora de la integración de la psicoterapia. Existen componentes que fueron favoreciendo la integración de la práctica psicoterapéutica. Primero tenemos el modelo genérico, que se refiere a un enfoque que busca identificar principios y técnicas terapéuticas comunes que son efectivas en una variedad de enfoques terapéuticos. En lugar de enfocarse en un único enfoque teórico, el modelo genérico destaca elementos compartidos que pueden ser aplicados de manera flexible en diferentes contextos terapéuticos. Segundo, la alianza terapéutica. Se refiere a la relación colaborativa y de confianza entre el terapeuta y el paciente. Este componente es crucial en cualquier enfoque terapéutico y se considera un factor común importante en el éxito de la terapia o el tratamiento. O sea, la alianza terapéutica también como el vínculo terapéutico, como la relación transferencial y contratransferencial. 3. El modelo transteórico del cambio. Propone un marco para comprender cómo las personas progresan a través de diferentes etapas en su proceso de cambio personal. Este enfoque reconoce que los individuos pueden estar en diferentes etapas de disposición para el cambio y que las estrategias terapéuticas deben adaptarse a estas etapas. Y cuarto, las habilidades de ayuda. Las habilidades de ayuda se refieren a las capacidades y las técnicas que los terapeutas emplean para facilitar la comunicación, el entendimiento y el cambio en sus pacientes. Hablemos ahora un poquito del modelo transteórico del cambio, propuesto por Prochaska y Di Clemente. El modelo transteórico, o sea, más allá de la teoría del cambio, es una estructura conceptual que ayuda a comprender en qué estadio del cambio se encuentra una persona y qué acciones son más apropiadas para lograr un resultado exitoso. Este modelo se utiliza para comprender y facilitar el proceso de cambio en diversos contextos, como adicciones, cambios de estilo de vida poco saludables y otros comportamientos que son problemáticos. El modelo transteórico del cambio se basa en la idea de que el cambio no es un proceso lineal, sino que implica varias etapas que son distintas y que cada individuo puede estar en diferentes etapas en función de la disposición y motivación para el cambio. Y tenemos estas 5 o 6 etapas dependiendo de los autores, pero acá vamos a adherir a que son 6. La primera etapa es la precontemplación. En esta etapa no se intenta cambiar el comportamiento en un futuro previsible. O sea, en esta etapa las personas no están considerando seriamente cambiar el comportamiento y no están interesadas en recibir ayuda.
no reconocen que tienen un comportamiento problemático y pueden defender sus hábitos actuales. Pueden ser reacios a aceptar que hay un problema. En esta etapa, a menudo denominada también como negación, y se la caracteriza por una falta de percepción de la necesidad de cambio. La segunda etapa es la de contemplación. En este estadio, la persona reconoce que tiene un problema y comienza a considerar la posibilidad de cambiar. Existe una cierta ambivalencia y la persona puede pensar en los pros y en los contras del cambio. Intentan cambiar los problemas en un futuro previsible, aunque se muestran, como digo, ambivalentes con respecto a ese cambio. La tercera etapa es el estadio de preparación. Acá se pretende emprender la acción en un futuro cercano ya. Ya hay una decisión de cambio y se pasa o se pretende pasar básicamente al plano de la acción. En esta etapa las personas han tomado la decisión de cambiar su comportamiento y se están preparando para hacerlo. Han adquirido un compromiso y están motivadas para cambiar. Comienzan a investigar, buscar recursos que les ayuden en su proceso de cambio y se están preparando activamente para tomar medidas concretas en un futuro cercano. Después tenemos el cuarto estadio, que es la acción. En esta fase la persona toma medidas concretas para cambiar su comportamiento. Se implementan ciertas estrategias y ciertas acciones para lograr el cambio deseado. Acá vemos procesos ya particulares de cambio para, como digo, modificar abiertamente la conducta que es percibida como problemática y se está en ese proceso de cambiar. Se están haciendo los cambios, se están gestando a través de la conducta. Después tenemos la etapa de mantenimiento. Una vez que se han logrado los cambios significativos, la persona trabaja para mantener un nuevo comportamiento a lo largo del tiempo. Se consolidan las ganancias obtenidas durante la fase de acción. Se trabajan las ganancias que se han conseguido durante la acción con el fin de evitar los riesgos de recaída. Y por último, la terminación, que esta es la que adhieren algunos y las que otros difieren, que es cuando las personas logran la máxima autosuficiencia o confianza y la mínima tentación de volver a producir las conductas problemáticas en una situación que sea considerada de peligro. O sea, en esta etapa ya logramos sostener los cambios a través del tiempo, pasan a ser parte nuestra. Por lo tanto, el modelo transteórico también identifica procesos específicos que son relevantes en cada etapa del cambio. Estos procesos incluyen la concientización, la autoliberación, el apoyo social, la autoevaluación, la revalorización del entorno, la revalorización de las alternativas, el control del estímulo, la gestión del refuerzo propio, la revalorización del riesgo y las relaciones de ayuda. Ahora, ¿por qué la gente no cambia? Hay que tener cuidado con esta idea del constante cambio, idea que es muy actual. Hay investigaciones que muestran que queremos cambiar, pero que después en el accionar, o sea, en las conductas, muestran que no cambiamos y que realmente cambiamos muy poco. O sea, puede haber un fuerte deseo de cambiar, pero a nivel conductual, a nivel de acción, no cambiamos. Y esto puede verse a varios motivos. Puede ser que no puede cambiar, que no se quiere cambiar, que no se sabe cómo cambiar, que no sabemos qué cambiar y todos estos factores juntos. O sea, no se puede, no se quiere, no se sabe cómo, no se sabe qué. Empecemos con no se puede cambiar. La gente no puede cambiar si no se cree que se puede cambiar. Algo muy básico, parece paradójico y un juego de palabras. Pero si no creemos que podemos cambiar, no vamos a cambiar. 2. Insistimos en atribuir nuestros problemas a cuestiones más bien ajenas que a nosotros mismos, y esto va a ser una cuestión negativa en la psicoterapia. Va a ser una señal de alarma para no avanzar. Debemos plantear intervenciones para cambiar estas concepciones del consultante. Tercero, la gente no puede cambiar si cree que el autocontrol de sí mismo es demasiado débil para cambiar los fenómenos psicológicos que están parcialmente bajo el control de la biología o la sociedad. ¿Por qué no quieren hacerlos? Entonces, ¿por qué no quieren cambiar? Cuando se percibe que los pros de las conductas problemáticas superan las contras de estos comportamientos. Cuando una persona siente que los beneficios de mantener comportamientos problemáticos superan los inconvenientes de cambiar, es más probable que resista el cambio. Por ejemplo, si alguien obtiene placer momentáneo de un hábito negativo, como fumar, es posible que no quiera cambiar debido a la gratificación instantánea o inmediata que siente. Después, cuando los beneficios del cambio solo igualan los costos del cambio. Si los beneficios potenciales del cambio solo igualan los costos del cambio y los sacrificios que implica el cambio, es probable que la persona resista el proceso de cambio. Si no ve una ventaja clara en cambiar, o sea, no ve más ganancias que pérdida en el cambio,
va a optar por mantener ese comportamiento, porque cambiar implica mucha energía, tanto psíquica, física, y una reestructuración de nuestra vida, de nuestros hábitos y de nuestro ser. Por otro lado, cuando perciben que los demás intentan presionar u obligar a cambiar. Si una persona siente que los demás están tratando de presionarles u obligarla a cambiar, es probable que resista por una cuestión de autonomía y resistencia contra la influencia externa. La sensación de ser forzado a cambiar puede desencadenar, paradójicamente, una reacción de resistencia. Luego nos encontramos porque no sabe cambiar. Si no saben cambiar, incluyendo el tiempo que necesita para cambiar, es poco probable que se recuperen de esos problemas. La incapacidad para identificar cómo cambiar y la falta de habilidades también para saber cómo cambiar pueden ser obstáculos bastante importantes. Si alguien no sabe cómo abordar el cambio o carece de las herramientas necesarias para hacerlo, es menos probable que emprenda el proceso. Y después, porque no sabe qué cambiar. Puede haber un deseo de cambiar, pero no sabemos qué. Entonces, ¿cómo cambiamos si no sabemos qué vamos a cambiar? Muchos pacientes se sienten desorientados con respecto a las causas y soluciones de sus problemas. Algunas personas pueden sentirse desorientadas acerca de las causas subyacentes de sus problemas y las soluciones que son potenciales. Esa falta de claridad puede generar una confusión y una resistencia al cambio. Entonces podemos situar en la precontemplación esto de no poder cambiarse, en la contemplación que no se quiere cambiar, pero se sabe o hay cierta conciencia de que hay algo que cambiar. En los estadios de preparación y acción encontramos el no se sabe cómo cambiar o no se sabe qué cambiar. Momentos de la psicoterapia. Tenemos tres grandes momentos. Primero, la preparación del paciente para el cambio. Fase de precontemplación y contemplación. En esta etapa se trabaja en la creación de conciencia y motivación en los pacientes que aún no reconocen plenamente la necesidad de cambio. El objetivo es ayudar a los pacientes a comprender los problemas asociados con este comportamiento actual y a considerar los beneficios del cambio. Segundo, la intervención propiamente dicha. Acá hablamos de frases de preparación y acción. En esta etapa se implementan intervenciones activas para guiar a los pacientes en la planificación y ejecución del cambio. Se proporcionan herramientas, estrategias y apoyo práctico para ayudar a los pacientes a tomar medidas concretas hacia el cambio de comportamiento. Y tercero, la prevención de recaídas que busca sostener los resultados una vez concluido el tratamiento. Y acá hablamos de las fases de mantenimiento y terminación. Una vez que se ha logrado el cambio de comportamiento, el enfoque se desplaza hacia la prevención de recaídas y la sostenibilidad a largo plazo. Se trabaja en estrategias para mantener los resultados obtenidos y evitar la vuelta a comportamientos problemáticos. Hablemos ahora de la formación y entrenamiento de psicoterapeutas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación y entrenamiento? Se entiende al entrenamiento como un proceso a través del cual los terapeutas afinan sus habilidades de comunicación aprendiendo a identificar cuáles ya han utilizado, evalúan el impacto que han tenido y prestan atención a las experiencias interiores y reacciones tanto propias como de los pacientes. Hay que tener algo muy importante en mente cuando somos terapeutas y nos estamos iniciando. Tener un registro de lo que nos pasa con el consultante, o sea, preguntarnos qué nos pasa con la persona que estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué habilidades deben aprender los terapeutas en formación? Primero, aprender la teoría de la psicoterapia. Los terapeutas deben desarrollar un sólido conocimiento de las teorías y enfoques de la psicoterapia que les permita obviamente comprender los fundamentos teóricos que sustentan su práctica. Esto incluye comprensión de conceptos psicológicos, modelos de intervención, enfoques terapéuticos específicos. 2. Entrenarse en la parte clínica. Esto es crucial que los terapeutas en formación adquieran habilidades clínicas prácticas, como la evaluación de pacientes, la planificación de tratamientos, la implementación de intervenciones terapéuticas y la medición del progreso del paciente. Esta área del entrenamiento se centra en la aplicación práctica de conocimientos teóricos y situaciones clínicas reales. Y tercero, trabajar sobre sí mismo. La terapia personal o la supervisión son alternativas. Los terapeutas deben comprometerse en ese propio crecimiento personal y desarrollo emocional. Esto incluye participar en la terapia personal para abordar cualquier tema personal que pueda inferir con su capacidad para brindar una terapia efectiva. Además, la supervisión clínica, el análisis de caso y la autorreflexión van a ser herramientas muy valiosas para mejorar la autoconciencia del terapeuta y su comprensión de cómo las propias experiencias influyen en la terapia. Teoría de la psicoterapia. Tenemos 3 puntos claves. La teoría de la mente, que da cuenta del funcionamiento de la actividad psíquica. Posicionarnos en algún modelo de psicoterapia y entender la explicación del modelo de la actividad psíquica.
Por ejemplo, para hablarnos del psicoanálisis, del conductismo, de la sistémica, de la cognitivo-conductual. 2. Un modelo psicopatológico que abarca la manera en que se conceptualizan los procesos disfuncionales, o sea, se explican las razones por las cuales las personas padecen un trastorno, y el programa de cambio, que permite identificar condiciones que facilitan los cambios, así como las fuerzas de resistencia que se contraponen a ello. Por ejemplo, el modelo transteórico del cambio que hablábamos, de tener en cuenta los cambios, qué pasos damos, las intervenciones que vamos a hacer, qué técnicas llevar a cabo para poder generar un cambio en esa persona. O sea, todo esto va de la mano con un programa de cambio al que adherimos. La teoría de la psicoterapia también representa un esquema mental con el que trabaja el terapeuta y se observa a través de preguntas como ¿qué viene a buscar la persona que tengo enfrente? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo habrá llegado a esta situación? ¿Qué aspectos de la persona pueden contribuir al problema? ¿Qué circunstancias del entorno pueden ayudar a hacernos entender qué le sucede a esta persona? ¿De qué procedimientos dispongo para ofrecer ayuda? ¿Cómo imagino que reaccionará frente a la propuesta terapéutica? Entrenarse en la parte clínica. Acá tenemos que entrenarnos en 3 cuestiones. Primero, en destrezas de comunicación, que abarcan las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Entrenarse en realizar buenas entrevistas, en desarrollar la escucha activa y la capacidad empática. ¿Dónde estábamos enfocados cuando hablaba el consultante? ¿En qué estábamos concentrados? Cuando escuchamos a la persona, ¿pudimos comprenderla y demostrar empatía? 2. Procedimientos de intervención. Tiene que ver con las técnicas orientadas al insight, experienciales y vivenciales, orientadas al cambio de conducta, dirigidas al cambio interaccional. Acá nos preguntamos, ¿para qué sirven nuestras intervenciones? El para qué. Y acá hablamos de técnicas y los objetivos de cada una de ellas. Y tercero es un sistema de evaluación, vinculadas al diseño terapéutico, al diseño para conocer los cambios que está produciendo la psicoterapia, destinadas a una evaluación de la eficacia de la terapia. Y acá nos preguntamos, ¿son útiles las intervenciones que estoy llevando a cabo o no? ¿Es eficaz la terapia? Evaluaciones útiles para el diseño de la terapia. Acá encontramos 3 puntos. Evaluación en el nivel inicial. ¿En qué estado llega el consultante? Acá usamos entrevistas y pruebas psicológicas para determinar el diagnóstico del paciente. También se puede evaluar el nivel de resistencia, la red de apoyo, la evidencia subjetiva de malestar. Segundo, durante el proceso terapéutico hacemos una evaluación. Acá realizamos pruebas para chequear el proceso del paciente, cómo ha ido cambiando a lo largo del proceso. Son pruebas para chequear justamente el progreso. Y tercero, al final del tratamiento, se realizan pruebas que permiten contrastar la situación del paciente y comparar a su vez con cómo está ahora con cómo estaba cuando llegó. Trabajar en sí mismos. El terapeuta tiene que trabajar en 3 partes, hablamos. Primero, el cultivo de las competencias de la vida cotidiana, la tolerancia a la diversidad, el desarrollo del repertorio de habilidades comunicacionales, la capacidad de hacer un balance en un momento en que se encuentra su labor personal. Ejemplo, trabajar sobre nuestros propios juicios. ¿Qué hago con lo que me pasa a mí? ¿Cómo duermo? ¿Estoy transitando un burnout? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo están mis hábitos? Etcétera. 2. Terapia personal. La meta de esto es mejorar el trabajo clínico y cuidar al mismo tiempo la propia salud e integrar en el transcurso de nuestro trabajo. O sea, ser capaz de comunicarse con diferentes personas, contextos, edades y clases. Y tercero, supervisión. Se trata de expresar lo que pasa en el trabajo cotidiano a la observación de un otro. El objetivo es ampliar la capacidad de observación y generar otros puntos de vista. Por ejemplo, llega una persona y no podemos definir ese diagnóstico. El supervisor nos puede ayudar y orientar. Es también una reflexión y proceso de aprendizaje, tanto escuchar y supervisar propios casos. Competencias en psicoterapia. ¿Cuáles son las características personales deseables de un terapeuta? Podemos ver la empatía, la escucha, la comprensión, la tolerancia, la paciencia. Hay que saber algo, no se puede ser 100% neutrales. Nuestras intervenciones, ya sea decir algo o hacer silencio, siempre van a estar tenidas de nuestra subjetividad. Por ejemplo, 2 terapeutas con la misma categoría, por ejemplo, 2 terapeutas ACT, pueden tener 2 estilos diferentes de intervención porque siempre van a ser 2 personas diferentes, o sea, 2 subjetividades. Las competencias y las características personales del terapeuta tienen un efecto 8 veces mayor en el resultado de la psicoterapia
que la propia orientación teórica o técnicas de tratamiento de este. La personalidad y las habilidades técnicas de los terapeutas están entrelazadas y reflejan la totalidad de la personalidad del terapeuta y la experiencia personal. Acá encontramos dos variables, las específicas, que dependen del modelo teórico, por ejemplo las técnicas que utilizamos, y las inespecíficas, que están relacionadas con la personalidad del terapeuta, la personalidad del consultante y el entrelazamiento de ambas. Funcionan como una base para el cambio y son condiciones necesarias para que el cambio se pueda dar. Competencias del terapeuta. Proximidad. Los terapeutas pueden comunicar a sus clientes que comprenden y están en contacto con lo que ellos están diciendo. Hace que los clientes sientan que el terapeuta está con ellos. Se transmite de manera verbal y no verbal. Un terapeuta próximo es capaz de ejercitar las siguientes competencias. Primero, responder activamente a lo que el cliente está diciendo, tanto de manera verbal como no verbal. Y segundo, responder de una manera que sea congruente tanto con el mensaje como el sentimiento que el cliente nos comunica. Ser próximo a las competencias implica, primero, una habilidad para atender lo que el cliente está intentando comunicar. Segundo, una motivación para desarrollar una relación íntima con el cliente, alianza terapéutica. Tercero, una energía para responder al ritmo recomendado por el cliente. Cuarto, una habilidad para identificarse con el marco de referencia del cliente. Y quinto, estar entrenado en competencias básicas de entrevista. Poder preguntar, hacer reflejos, paráfrasis, usar técnicas. Inmediatez verbal. Otra forma de transmitir proximidad a los clientes es ser verbalmente inmediato con ellos. Cuando uno es inmediato, el terapeuta intenta centrar la atención sobre la relación terapéutica en el presente. Existe cierto sentido de dirección, intimidad y voluntad de experimentar con el cliente lo que está ocurriendo en el momento presente. Por ejemplo, alguien nos está contando que se separó con su esposa, nos transmite emociones de tristeza, de desamparo, de desorientación, y una intervención puede ser: la separación de su esposa es una experiencia muy dolorosa y puedo sentir en este momento el dolor al ver sus lágrimas en los ojos. Es acercarse a lo que le sucede, pero desde el aquí y el ahora del consultante. Competencias verbales. Existen una serie de competencias cuyo dominio es de gran utilidad para los terapeutas. Constituyen ingredientes activos en las sesiones exitosas de terapia. Algunas de estas técnicas o competencias son el tanteo, la clarificación, la paráfrasis, el reflejo de emociones y sentimientos del cliente para validar y mostrar empatía, ofrecer información, confrontarlo, interpretar, recapitular o hacer preguntas. Esto lo vamos a ver en este episodio, pero más adelante. Habilidades de conversación. Nos hacen referencia a lo que uno dice. No es el contenido, sino cómo lo dice, la forma. Hay una serie de sugerencias que los terapeutas pueden considerar para reforzar esta sensación de competencias y de credibilidad. Entre ellos está ser activo, o sea, participar activamente en la conversación, mostrando interés y compromiso. Pasa mucho que hay terapeutas o psicoanalistas que no hablan durante toda una sesión o solo dicen pocas palabras. 2. Empleo de un tono expresivo. Utilizar entonación y variación en el tono de voz para enfatizar puntos importantes y transmitir emociones. Y 3. Hablar con fluidez, o sea, mantener un ritmo fluido y natural en la comunicación, evitando pausas incómodas. Después tenemos el poder del humor. El humor es una competencia de afrontamiento de gran utilidad y los terapeutas pueden ayudar en ocasiones a los clientes enseñando cómo usarlo. Polster describió el poder del humor al comunicar a sus clientes que el problema es serio, pero que ellos son un poco más fuertes de lo que tal vez pensaban que podían ser. Donde hay humor, hay esperanza para él. Comunicación entre terapeuta y cliente. El terapeuta debe poseer las competencias lingüísticas necesarias para desentramar las frases de los clientes, de forma que estos adquieran un mayor control acerca de lo que está siendo experimentado. Dos de ellas son el lenguaje metafórico o de la metáfora. El terapeuta puede utilizar metáforas y analogías para ayudar a los clientes a comprender mejor esos pensamientos y emociones. Las metáforas permiten transmitir conceptos complejos de una manera más accesible y visual, lo que facilita la reflexión y la comprensión. Y el lenguaje de la paradoja. El uso de la paradoja puede ser eficaz en la terapia al presentar situaciones paradójicas que desafían las creencias limitantes de los clientes. Sensibilidad en el proceso. La habilidad del terapeuta para reconocer completamente los sentimientos y las respuestas generados por el cliente es una competencia esencial en psicoterapia. Los terapeutas utilizan esta técnica al observar cuando están
siendo enganchados por el cliente para responder de una manera determinada. Se suele utilizar para evaluar el estilo interpersonal del cliente, al igual que sus reacciones personales al comportamiento de este. Comportamientos que son de ayuda. Ofrecer una nueva perspectiva, resolución de problemas, clarificación del problema, encuadre de la atención, la comprensión, la implicación del cliente, el apoyo y el contacto personal. Comportamientos que no son de ayuda podemos encontrar la percepción errónea, la reacción negativa, la ausencia de proximidad, la repetición, la dirección equivocada o ideas no deseadas. Y errores comunes que se cometen en la terapia. Esto por parte del terapeuta. Cosas que debemos evitar. Desear ser apreciado por el cliente, ser pillado en intelectualizaciones, dificultad para tolerar el silencio, embarcarse en comportamientos inadecuados, pretender curar prematuramente al cliente, centrarse en otras personas distintas al cliente, hacer demasiadas preguntas, mantenerse en aspectos superficiales, dificultad para tratar aspectos relacionados con la contratransferencia y evitar o no permitir el tiempo suficiente para terminar. Hablemos un poquito más en profundidad del proceso de psicoterapia y los objetivos de la psicoterapia. Hablamos de la teoría de la mente hace un rato. ¿Qué implica esto? Es la capacidad de establecer inferencias acerca de pensamientos, comportamientos y emociones de un otro. La mente necesita siempre crear un significado. Un psicoterapeuta establece inferencias sobre el consultante. Lo que hacemos los psicoterapeutas es generar hipótesis, pero estas no son realidades ni verdades absolutas. Ahora, como terapeutas o psicoterapeutas debemos preguntarnos, ¿qué busca esta persona de mí? ¿Qué espera esta persona en este proceso terapéutico? Volviendo a las hipótesis, estas hipótesis se complementan siempre con el modelo psicopatológico, o sea, ese conjunto de nociones sobre el padecer del consultante y que busca darle un sentido en este espacio. Y antes hablábamos del componente del cambio. ¿Qué tratamiento se encuentra disponible en este contexto para ayudar a esta persona? Los modelos de cambio siempre están relacionados con la teoría de la mente y los modelos psicopatológicos del terapeuta. La experiencia de sufrimiento. Decíamos que el sufrimiento es inherente al ser humano, pero no todo sufrimiento amerita iniciar un proceso psicoterapéutico. Los pacientes van al psicólogo por un malestar subjetivo, angustia, y ellos esperan tener una respuesta. Los terapeutas son los que deben evaluar si deben empezar o no un proceso de psicoterapia. Diferentes formas de padecer. De todas las formas de padecimiento, la justificación del mismo debe analizarse dentro de los valores culturales que contextualizan la situación. El contexto nos sirve para evaluar la cualidad de cada experiencia. Contamos con otra forma de padecimiento que conocemos o se denomina el padecimiento gratuito, entendiendo aquellas situaciones en las que el ser humano padece, o sea, sufre, la pasa mal, sin que exista una justificación clara que le dé sentido a esa experiencia. Por lo tanto, tenemos sufrimiento de dos tipos. Un sufrimiento consentido, o sea, con propósito, que sabemos de dónde viene, y un sufrimiento que no encontramos un sentido. La terapia es adecuada cuando el padecimiento es gratuito y la persona la padece. ¿De qué tipos de padecimiento se ocupa la psicoterapia? 1. Se ocupa de formas de sufrimiento para las que no existe una justificación o sentido. O sea, puede haber clientes o consultantes que nos digas, no sé, me siento mal, estoy angustiado y no sé por qué. 2. Personas que encuentran un sentido a su experiencia de sufrimiento pero que no logran la convalidación de otros. Entienden que están haciendo algo mal pero no reciben apoyo. 3. Aquellas situaciones en donde la persona es identificada como alguien potencialmente peligroso para los demás o sí mismo. 4. Formas de sufrimiento gratuitas que no poseen sentido para la persona que los padece, pero además se requiere que esa persona realice alguna forma de atribución que refleje su incapacidad personal para resolver la situación que le toca enfrentar. Y 5. La persona que se ve debilitada para resolver adecuadamente los interrogantes que se plantean, los problemas que lo acosan, diríamos, las demandas que la reclaman. Además, supone rendimientos inferior a lo potencial o virtual que cree disponer. Acá hay una frase muy interesante que dice: nunca debemos plantearnos, por ende tampoco a nuestros pacientes, que la práctica de la psicoterapia es un camino necesariamente controvertido con otras actividades que las personas pueden emprender en pos del mejoramiento de su calidad de vida. Al tiempo que recibe psicoterapia, un paciente puede perfectamente ser beneficiado con otras prácticas que siente que lo ayuda a su experiencia cotidiana.
Y otra frase que dice, es fundamental que la persona sitúe en el campo de la subjetividad esta disminución de su capacidad para enfrentar los problemas, de modo que resulte nítida la distinción respecto de la dificultad física o de la incapacidad social. Y tenemos una tercera frase que reza lo siguiente. El paciente que puede beneficiarse con la psicoterapia será entonces aquella persona que, sufriendo por lo que juzga un padecimiento innecesario o injustificado, ya sea por su contenido, por su magnitud o por su persistencia, considera que dicho sufrimiento se relaciona con algo en su manera de enfrentar la vida, que no se corresponde con lo que él mismo esperaba de sí o de lo que supone debería ser su modo de actuar en ese momento. Características del padecimiento que justifica una indicación en psicoterapia. 1. Existe una situación de malestar que puede ser indefinido o bien relacionarse con alguna circunstancia en particular. Dicho malestar puede expresarse como una forma de padecer. 2. Existe la convicción de que dicho malestar no se circunscribe a un hecho físico. 3. Existe la sensación de que es imposible evitar dicho malestar mediante acciones voluntarias y conscientes. Y 4. Existe la creencia de que ciertos cambios internos modifican ese estado de las cosas y que un experto será de ayuda para cambiar y lograrlo. Esquema de percepción del sufrimiento. Tenemos 3 niveles: síntomas, problemas y conflictos. Síntomas. Identificamos como síntomas aquellas situaciones en las que la persona evalúa la presencia de alguna forma de trastorno que compromete directamente el comportamiento y marca esa disposición para actuar, su cuerpo o sus funciones en actividad específica. Problemas. Los problemas son el resultado de una evaluación en que la persona considera que su trastorno está vinculado a la dificultad o imposibilidad de afrontar una situación de compromiso interpersonal. En este caso, los pacientes tienen la sensación de que su padecimiento no está centrado exclusivamente en una dificultad interior, sino que resulta de una cierta manera de operar. Conflictos son el resultado de una evaluación donde el paciente concluye que algo inherente a su forma de vida en general es el punto de partida de su padecimiento. Los conflictos que están en esta dimensión particular de la conducta tampoco remiten a una forma de interacción determinada. Objetivos en psicoterapia. La psicoterapia constituye un conjunto de técnicas destinadas a promover cambios en individuos que se encuentran padeciendo. La tarea principal de un proceso de admisión es dilucidar sobre la pertenencia o no a la consulta, o sea, pertenencia decimos a que permanezca, que continúe, y por consiguiente establecer si el motivo de consulta justifica el inicio o indicación de psicoterapia. Durante la admisión, los objetivos de ayuda que persigue el paciente se transforman en metas de psicoterapia. Cuando hablamos de un proceso de psicoterapia, hablamos de un proceso de cambio. Mito de la neutralidad. El paciente siempre sentirá una fuerte presión para comportarse de cierta manera. Lo que llamamos neutralidad no es otra cosa que la supuesta conducta razonable que debe tener el terapeuta de acuerdo a un modelo de trabajo que defiende. El hecho de no ser neutrales eventualmente puede ser positivo, es porque los pacientes también actualizan en psicoterapia la experiencia disfuncional. Importante, otra vez, remarcar que hay que preguntarnos qué me pasa a mí cuando esta persona me está hablando, qué me genera que me hable esto. Acuerdo entre paciente y terapeuta en torno a los objetivos. El resultado de la admisión debe confluir en la elaboración de un acuerdo entre el paciente y el terapeuta, en relación con los motivos que pone en marcha el proceso y la redefinición de los objetivos que habrá que ajustarse en el tratamiento. El cierre del proceso de admisión siempre se cierra con una evolución y con una lectura que hace el terapeuta de este esquema explicativo de lo que creemos que le pasa al consultante y por qué le pasa esto. O sea, ¿qué le pasa y por qué le pasa esto al final de la admisión? Momentos de psicoterapia. 1. Admisión y evaluación. En esta fase inicial se explora por qué el cliente busca psicoterapia. Además de identificar el motivo de consulta, se proporciona cierta psicoeducación para que el paciente comprenda esa situación y cómo la terapia puede ayudar. 2. El proceso psicoterapéutico, cuando ya estamos trabajando en la implementación de técnicas en base a ciertos objetivos establecidos. Una vez establecidos los objetivos y la dirección del tratamiento, se trabaja en el núcleo del proceso. Tercero, evaluación de resultados. A medida que avanza el tratamiento, es crucial ir evaluando los resultados obtenidos. Esto no solo implica el medir cierto progreso logrado, sino también identificar posibles barreras que puedan surgir en el futuro y desarrollar estrategias para prevenir recaídas. Y por último tenemos el alta. El cierre del tratamiento es una fase importante, implica revisar los logros alcanzados, evaluar si se han cumplido los objetivos y discutir la finalización de la terapia. El alta puede ser gradual y planificada para asegurar una transición adecuada.
En el momento de escuchar el pedido de ayuda de un paciente, el terapeuta también interpreta lo que escucha y lo hace en 3 dimensiones distintas. 1. Severidad del trastorno. Hace referencia al grado de impacto y perturbación que el problema tiene en la vida del paciente. Puede categorizarse como alta, moderada o baja según la intensidad de los síntomas y la interferencia en el funcionamiento cotidiano. 2. Causas o determinantes. Factores de vulnerabilidad, factores biológicos y ambientales. Factores de mantenimiento, aquellos que perpetúan el malestar a lo largo del tiempo. Y desencadenantes, situaciones internas o externas que disparan el malestar. O sea, implica identificar los factores que contribuyen al problema. Como decía, los factores de vulnerabilidad son aquellas condiciones biológicas y ambientales que predisponen a la persona a desarrollar el trastorno. Los de mantenimiento son aquellos que perpetúan el malestar a lo largo del tiempo y los desencadenantes son situaciones internas o externas que provocan la manifestación de los síntomas. Y la tercera dimensión tiene que ver con estas técnicas requeridas y disponibles. El terapeuta busca determinar qué enfoque terapéutico o qué tipo de técnicas específicas son más adecuadas para abordar el problema específico del paciente. Y esto se basa en la evidencia disponible y en la experiencia del terapeuta. En cuanto al establecimiento de objetivos, como decimos, no es necesario que exista un acuerdo total de los mismos, pero sí al menos un acuerdo parcial que garantice el inicio de ciertas posibilidades de éxito. Una situación adicional que contribuye a incrementar la probabilidad de fracaso de un tratamiento es la cantidad de intentos terapéuticos fallidos por parte del consultante en el pasado. A veces el terapeuta estimará como necesario una cantidad de recursos superior a la que el paciente está dispuesto a invertir. Otras veces esta diferencia de estimación ocurrirán en sentido inverso. Ambos casos, si la discrepancia es muy elevada o muy distanciada, el tratamiento va a correr un riesgo mayor de fracasar. Hablemos del diseño de estrategias terapéuticas y del proceso de admisión. Conceptualizar un caso. ¿Qué significa esto? Tener un mapa claro de lo que le está pasando al consultante para ver si es adecuado empezar la psicoterapia. Y en caso de que sea necesario, hay que determinar cuál es el mejor plan de intervención para ese consultante y para ese caso. Proceso de admisión, decíamos que es de 1 a 5 sesiones. Es una serie de encuentros en las cuales buscamos indagar, conocer, profundizar acerca de lo que le pasa al consultante que tenemos enfrente. Llega un consultante solicitando un proceso terapéutico y cabe preguntarnos o preguntarle en qué puedo ayudarte, qué te trajo a consulta. Todo proceso de admisión comienza con una demanda, desde la que el consultante se sienta frente a nosotros, nos narra lo que le pasa, se organiza su relato para poder expresarnos a nosotros qué le está sucediendo. Como terapeutas vamos a darle forma a esa demanda para comprender qué es realmente lo que le pasa al consultante. La pregunta clave, ¿qué lo trae de consulta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué haces por acá? Esta pregunta es una de las más habituales de nuestro repertorio cuando iniciamos diálogo con quien consulta por primera vez. Suele ser bastante eficaz y la respuesta que obtenemos es en buena manera o una buena manera de introducirnos en el motivo que llevó a esa persona a consultar. Esta primera pregunta es muy eficaz ya que la pregunta nos lleva a delimitar el motivo de consulta y su demanda. Demanda. La demanda es el modo en el cual el consultante organiza su pedido de ayuda. Los terapeutas debemos aprender a entender, organizar y procesar esta demanda. Entonces, la demanda en psicoterapia se refiere a esta forma que el consultante organiza el pedido de ayuda o sus necesidades dentro del contexto terapéutico. Resulta fundamental para los terapeutas comprender, organizar, procesar esta demanda de manera efectiva. Y la relación terapéutica se va a ir construyendo en gran parte sobre cómo el terapeuta aborda esta demanda inicial del consultante. O sea, la demanda es el modo en que una determinada situación se organiza en un pedido de ayuda. Se encuentra presente a lo largo de todo el proceso terapéutico y está vinculado con los cambios en el estado de discusión de lo que condujo al paciente al tratamiento. La demanda determina y organiza el pedido de ayuda. O sea, para redondear esta idea, cómo el consultante narra lo que le sucede. La demanda tiene diferentes momentos, 2 momentos más específicamente. La demanda de inicio, que es lo que el consultante busca en un primer momento en el espacio terapéutico. Esto se refiere a lo que el consultante busca en un primer momento al ingresar al espacio terapéutico. En este punto el consultante puede expresar problemas o síntomas que lo han llevado a buscar ayuda. Esta demanda inicial a menudo establece el punto de partida del trabajo terapéutico y permite al terapeuta comprender las preocupaciones del consultante. Por otro lado, la demanda del proceso. La demanda de proceso se refiere a las necesidades y objetivos que surgen a medida que avanza la terapia. A medida que el consultante y la terapia
y el terapeuta trabajan juntos en terapia, pueden surgir nuevas cuestiones, metas o áreas de enfoque. Esta demanda es dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo a medida que se exploran y resuelven problemas iniciales y se profundiza en la comprensión del uno mismo. Evolución de la demanda. La evolución de la demanda que recibimos se distribuye en un amplio abanico de condiciones, tiempo transcurrido desde el inicio, ensayos de solución intentados, afecciones físicas, perturbaciones sociales, concomitantes, etc. Hay dos tipos de demanda. El malestar da lugar a la demanda de ayuda del paciente, que puede iniciarse básicamente de dos maneras. Bruscamente, 6 meses de lapso aproximado, se corresponde a lo que se llama situaciones traumáticas. Con estas características, la evolución de la demanda generalmente es corta y ha habido pocos intentos de solución previo. Generalmente las soluciones intentadas para solucionar este tema han sido fallidas. O sea, es cuando la consulta es antes de los 6 meses y tienen un mejor pronóstico. Y las demandas progresivas, que llevan más tiempo. La irrupción puede ser oscilante en un primer momento y el paciente puede haber dudado de si lo que le ocurría era algo momentáneo que desapareció un tiempo después o no. O sea, estas son más difíciles de trabajar. Hay ciertos factores que son más relevantes a lo que apunta en la exploración, que podemos ver y preguntar en estas entrevistas de admisión, como malestar subjetivo, la severidad de los trastornos, el grado de urgencia, qué estrategias de afrontamiento utilizó y fueron fallidas, cuál es el nivel de resistencia, si tiene una red de apoyo y qué experiencias terapéuticas ha tenido previamente. El núcleo de la demanda está compuesto por tres variables que tenemos que tener en cuenta. Primero, la rotulación, que se refiere a cómo el paciente organiza su demanda y expresa sus problemas o preocupaciones en términos específicos. Después tenemos la atribución, que tiene que ver con cuáles son las causas que el consultante considera de lo que le está sucediendo, a qué atribuye lo que le sucede. Todo paciente, al tiempo que padece un malestar, atribuye algo de estos tres componentes, un locus que puede ser interno, externo o oscilante, al control y la estabilidad. ¿Qué es el locus? El locus se refiere a donde el paciente atribuye la causa de sus problemas. Puede ser, como decía, interno, o sea, atribuir la causa a sí mismo; externo, atribuir la causa a factores exteriores; u oscilante, alternar entre atribuir la causa a sí mismo o a factores externos. Control hace referencia al grado de control que el paciente siente que tiene sobre la situación o problema. Puede percibir que tiene el control, el locus interno, o que la situación está fuera de su control, locus externo. Estabilidad implica si el paciente considera que la causa del problema es estable o temporal. Si cree que es estable, podría pensar que la situación no cambiará. Si es temporal, es más probable que vea la posibilidad de un cambio. Y tercero, la búsqueda, que implica explorar y entender los motivos subyacentes detrás de la demanda del paciente. En este punto se intenta establecer con el paciente qué desea modificar o conseguir con el proceso terapéutico. Es un punto importante en la definición de los posibles objetivos terapéuticos. Los mismos pueden ser armónicos o disonantes con los equipos de admisor. Devolución. Una vez que terminamos la admisión, como decíamos, el paciente va a estar a la espera de una devolución por parte del terapeuta. Con la evolución debemos transmitirles nuestra impresión diagnóstica y pronóstica. El paciente necesita saber qué pensamos que le pasa y qué perspectivas vemos para su futuro. Hablemos ahora y vamos a dedicar un buen tiempo a las habilidades terapéuticas. Habilidades terapéuticas, reflejos. Reflejar es trabajar sobre el arte de escuchar mejor al cliente y transmitirle mayor comprensión. El reflejo es un conjunto de habilidades que contribuye a que el terapeuta y el cliente consoliden su relación terapéutica. Al reflejar con precisión lo que se dice, el terapeuta demuestra con claridad que entiende lo que el cliente expresa realmente. ¿Por qué aprender a reflejar? Por la profundidad y claridad. Son dos componentes esenciales en el proceso terapéutico, con independencia del enfoque, la teoría o el estilo personal. En toda buena terapia el cliente cuenta su historia, presenta sus problemas y discute los posibles remedios en un nivel profundo. Estas habilidades nos ayudan a conectar con el cliente y profundizar en su proceso. El reflejo ayuda a salir de lo superficial y entrar en lo profundo. Vamos a mencionar los tipos de reflejos que después vamos a estar explicando. Mínimo estímulo, paráfrasis, reflejo de sentimientos, reflejo de significado, flecha descendente, resumen,
contenido del juego del niño, sentimientos del niño, énfasis, empatía, estímulo, reflejo del estado del ánimo y permanecer en los sentimientos. Mínimo estímulo. Propósito: fomentar el debate continuo por parte del cliente sin interrumpir o cambiar el foco. El terapeuta utiliza palabras o frases específicas a lo que el cliente está diciendo. Por ejemplo, bueno, ajá, te escucho, te entiendo, ya veo, lo siento, por favor, continúa, bien, bien, sí. Son pequeñas frases para que el consultante pueda seguir contándonos lo que le está sucediendo. Después tenemos la paráfrasis, que su propósito es mostrar al cliente que el terapeuta escucha, refleja o devuelve con palabras algo diferente que el cliente expresa. El terapeuta actúa como respaldo para que un cliente que escuche esos propios pensamientos desde una nueva perspectiva. El terapeuta selecciona algunas palabras del cliente que destacan entre las cosas que ha dicho y se las repite en forma diferente. Por ejemplo, haces varias cosas en tu día. Hay muchas cosas que haces cada noche. Sos responsable de muchas cosas en tu trabajo. Tus compañeros te tratan como si fueran menos importantes que ellos. O sea, tomamos el sentido más importante del discurso del consultante y se lo devolvemos con otras palabras. No agregamos ni emoción, ni pensamientos, ni creencias en este tipo de reflejos, sino devolvemos la idea principal. Hacemos una paráfrasis. Reflejo de sentimientos. Propósito: mostrar al cliente que el terapeuta es consciente de los sentimientos involucrados en la historia, así como en palabras y lenguaje del cliente. El terapeuta utiliza esta habilidad para conectar con el cliente en un nivel empático. El terapeuta subraya que el cliente lo que éste ha dicho y sin cambiar el significado se lo presenta al cliente utilizando palabras que expresan un sentimiento equivalente. Por ejemplo, estás bajo mucha presión, en este momento tu vida es muy estresante, te sentís agotado al terminar la jornada, cuando llega la noche estás exhausto y debes estar cansado. O sea, el reflejo del sentimiento es como una paráfrasis donde se pone de manifiesto algún aspecto más bien emocional de lo que el consultante está diciendo. Veamos un ejemplo de reflejo de sentimientos. El cliente dice: se me hace difícil transitar la ruptura, estuve todo el día trabajando y cuando llegué a casa no la vi, se me vino el mundo abajo. El terapeuta puede hacer un reflejo de sentimientos diciendo: cuando te diste cuenta que ella no estaba allí, te inundó la tristeza. También con un lenguaje medio metafórico. Entonces los reflejos nos dan la oportunidad de no quedarnos en nuestra interpretación y poder hablar con el consultante y también hacerle saber que está siendo escuchado y que está siendo no solo escuchado sino también comprendido. Reflejo de significado. Su propósito es mostrar al cliente que el terapeuta escucha y entiende el significado más profundo de la historia. Este significado más profundo suele ser una creencia central que guía las acciones del cliente y consiste en añadir información al cliente. O sea, el terapeuta escucha la historia del cliente y luego devuelve en una declaración directa lo que escucha, como las creencias que el cliente expresa de manera indirecta. Por ejemplo, una de tus creencias fundamentales es que si no lo haces vos, no se va a hacer. Parece como si realmente valoraras las cosas que haces por los demás. Tus necesidades son menos importantes que las de las otras personas. Entonces, el reflejo de significado tiene que ver con que devuelvo algo de sus creencias, tanto superficiales, intermedias o centrales, y de esas ideas subyacentes que el consultante nos está contando. No de manera directa, sino indirectamente nos los dice y nosotros se lo devolvemos de manera directa. Flecha descendente. El propósito es identificar y sacar a luz las creencias fundamentales de la persona. Acá el terapeuta utiliza ciertas reflexiones y preguntas para pasar de una creencia superficial a una básica. El terapeuta se enfoca en la creencia subyacente de cada declaración. Por ejemplo, estás diciendo que te sentís estúpido si aprobás otro examen. Tengo curiosidad por saber qué significa para vos ser estúpido. El cliente ahí responde: entonces, si eso es cierto, que ser estúpido significa que los demás te vean como incapaz, entonces, ¿qué dice eso de vos? El cliente responde: bien, entonces eso dice que te preocupa más lo que los demás opinen de vos. Eso es una flecha descendente, o sea, estamos sacando a la luz que en realidad no tiene miedo de desaprobar o sentirse estúpido por desaprobar un examen, sino su creencia más central o más profunda tiene que ver con esto de qué opina el otro de él.
Un ejemplo, otra vez, de un reflejo de significado, vamos a dar. El cliente dice, de hecho, me enfada haberlo hecho. Podía ver que Juan y Lucía están actuando de esa manera, pero no yo. Quiero decir que no debería haber actuado de un modo tan estúpido. Sé hacer mejor las cosas. Y acá el terapeuta le devuelve, si lo entendí bien, crees que debes ser perfecto incluso cuando fallan los quienes te rodean o tus amigos. Vamos con el resumen. ¿Cuál es el propósito del resumen? Captar el sentido general de lo que se ha dicho durante un periodo prolongado de tiempo. Acá el terapeuta efectúa una declaración que capte esa esencia de lo que se está hablando durante un periodo largo. Por ejemplo, antes de que termine la sesión, me gustaría recapitular lo que compartiste esta semana. Es decir, que estás preocupado por tu mamá, que que ella tiene un nuevo novio y eso te preocupa, que no te importa si pasás al siguiente año y que no estás seguro de lo que querés hacer cuando seas más grande. Entonces, el resumen tiene que ver con esto de captar un sentido general del discurso del consultante y devolverlo. Y se puede usar al principio de la sesión o al final para sintetizar o direccionar la misma. Contenido de juego del niño. ¿Cuál es el propósito? Señalar verbalmente al niño esas acciones que lleva a cabo. También se utiliza para mantener el contacto con el niño de forma no invasiva. Acá el terapeuta describe lo que el niño hace mientras está en el juego terapéutico. Es una descripción detallada de la acción del niño. Por ejemplo, estás trabajando duro en ese rompecabezas. Parece que estás haciendo un dibujo de tu familia. Te reís mucho. O sea, es describir lo que el niño está haciendo en el contexto del juego. O sea, acá reflejamos las acciones del niño a través de su juego y es una habilidad que le enseña, o que hay que enseñarle a padres, en habilidades a padres. Por otro lado, tenemos otra técnica que es el sentimiento del niño, cuyo propósito es hacer evidentes y destacar los sentimientos del niño mientras juega. Mientras el niño juega, el terapeuta formula declaraciones directas que capturan los sentimientos expresados por el niño. Se hacen para ofrecer una descripción detallada del estado emocional del niño. Por ejemplo, te enojaste porque se te rompió el lápiz. Parece que te sentís feliz cuando hablas de tu familia. O sea, es reflejar las emociones del niño durante el juego. Ya no lo que hace, sino lo que siente. ¿Cuál es la idea? Enseñar a identificar sobre emociones que se transitan en la infancia. Otra técnica es el famoso énfasis. ¿Cuál es el propósito del énfasis? Mantener la discusión a lo largo de una línea de pensamiento similar. Acá, ¿qué hace el terapeuta? El terapeuta enfatiza las últimas palabras pronunciadas por el cliente para mantener el mismo curso de pensamientos. El terapeuta devuelve al cliente las palabras exactas que termina de decir, de manera que le alienta a seguir explorando la misma idea. Por ejemplo, le hace falta ensayar, estás muy molesto. Eso lleva a pensar que ha llegado el momento de cambiar. Mucha gente lo hace, está frustrado. O sea, es hacer foco a lo largo del discurso del cliente para mantener el curso de lo que nos dice. Sirve para consultantes monosibálicos y que pueden profundizar en ese discurso y seguir expresándose. Muchas de estas habilidades son tan básicas que algunos terapeutas las llevan a cabo sin darse cuenta o sin ni siquiera saber la teoría. Y no solo eso, sino cuando hablamos con una persona que no nos dice nada, hacemos énfasis para que profundice más. Empatía. El terapeuta va a mostrarle al cliente, mediante palabras o acciones, que entiende lo que experimenta. ¿Qué hace el terapeuta? Comunica al cliente que escucha, siente y entiende ciertos elementos centrales de la historia que está contando, reflejando que entendió el significado más profundo del cliente. Por ejemplo, la sensación de que estás sola es muy intensa. Debe haber sido preocupante recibir tanta información en ese momento. Tengo la sensación de que te sentís destrozada por estas acciones. Es como similar al reflejo de contenido, pero va un paso más allá, centrándose en que se entiende los sentimientos que el cliente expresa. O sea, se busca una proximidad de la que hablábamos antes. Hay dos tipos de empatía, esto hay que saberlo. Una empatía más cognitiva, o sea, racional, desde la lógica. Por ejemplo, si te separaste, entiendo que estés triste. O una más emocional, que es acercarme más de manera subjetiva a lo que siente el otro, no tanto a través de la rotulación o a través de las palabras o entender que si te separas estás triste, sino al sentimiento en sí. Después tenemos el estímulo. El propósito es ayudar al cliente a agregar cosas a su historia o contar o continuar ese hilo de lo que se está hablando, pero con más detalle.
Acá el terapeuta alienta la discusión constante, ya sea pidiendo que hable más sobre alguna cuestión o resaltando las últimas palabras del cliente. Por ejemplo, podemos decir, parece que hay más en la historia, ¿podrías hablarme más sobre este tema en particular? Por favor, continúa, te escucho. ¿Qué otras cosas se relacionan con lo que está contando? O sea, se acerca como a las preguntas, pero en realidad lo que va detrás de esta técnica es buscar profundizar en cuestiones que no quedan claras o que son difusas. Acá un ejemplo de estímulo. El cliente dice, es como si estuviera rodeado de oscuridad. Aunque todos los demás estén en la luz, de alguna manera debo permanecer en la oscuridad. Otra vez un cliente muy metafórico. El terapeuta podría decir como estímulo, escucho lo que me decís, seguime hablando de esa oscuridad. Después tenemos otra técnica que se conoce como reflejo del estado de ánimo. Su propósito es preparar el escenario para la terapia, hacer evidente el estado de ánimo general y o responder al estado de ánimo del cliente en un momento dado. Al empezar la sesión o en el curso esta, el terapeuta comenta el estado de ánimo general que experimenta el cliente. Por ejemplo, en el momento de comenzar la sesión, observo que estás de buen humor. Me parece que hoy estás de mal humor. Percibo que experimentás ansiedad desde que empezamos esta sesión. ¿Me querés contar? Entonces, hagamos esta distinción. Hablábamos antes del reflejo de sentimientos, o sea, acá se aborda más desde las emociones. Pero el de estado del ánimo es un estado más prolongado, no es una emoción efímera en un momento dado, sino es un estado que se mantiene a lo largo del tiempo. Otra técnica es permanecer en los sentimientos. Su propósito es permitir a los clientes que profundicen en esos sentimientos para no escapar de las emociones reales ni tampoco minimizarlas. El terapeuta pide al cliente que permanezca o bien que vuelva a una emoción que expresó recientemente en la sesión. Por ejemplo, ¿puedes permanecer con ese sentimiento de enojo? Hace un momento dijiste que te sentías dolido. Seguí en ese sentimiento y háblame más sobre el dolor que estás experimentando. Siento el dolor que percibís. ¿Puedes permanecer con ese sentimiento profundo a tu pesar? O sea, en esta técnica vemos juntos con el consultante esa emoción y la ponemos sobre la mesa para profundizar y permanecer en la emoción. Hablemos del árbol de preguntas, que en realidad significan las preguntas. Las preguntas son también una herramienta fundamental en todo proceso de psicoterapia. El terapeuta formula preguntas para recabar información, adquirir comprensión, abordar un aspecto más profundo de la historia del cliente o sugerirle al cliente que considere las cosas de manera distinta. En ocasiones esta técnica se usa en exceso, lo que puede llevar al paciente a considerar que su papel se limita solamente a responder preguntas. Las técnicas que hablábamos al principio no, sino hace un ratito, tiene que ver con los reflejos. Ahora estamos con técnicas de preguntas. La primera es la pregunta cerrada. El propósito es conseguir que el paciente nos dé información específica. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una pregunta que tiene por objeto generar una pregunta corta. Ejemplos. ¿Alguien te ayudó? ¿Tenés algún descanso durante la noche? ¿Hay momentos en los que tenés tiempo para sentarte y relajarte? Después tenemos las preguntas abiertas, cuyo propósito es promover una discusión más detallada sobre alguna parte de la historia del paciente. La intención es obtener respuestas extensas de parte del mismo. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una pregunta con la intención de que el cliente hable de un determinado tema con mayor detalle. Por ejemplo, ¿cómo es que estás tan ocupado? ¿Cómo conseguís hacer todo? ¿Qué pasaría si te negaras a llevar a cabo las tareas? Cuando la noche va bien, ¿qué ocurre? Después tenemos la comprobación. ¿Qué es la comprobación o cuál es su propósito? Bueno, asegurarse de que el terapeuta escucha correctamente al paciente. Puede vincularse con otras técnicas como la confrontación de preguntas o los reflejos que antes hablábamos. ¿Qué hace el terapeuta? Pregunta al paciente si lo que ha escuchado es correcto o si el paciente siente que el terapeuta lo ha entendido. Ejemplos. Bien, déjame ver si entendí bien. Vos me estás diciendo que... O otro ejemplo. Has dicho que... Y ahí lo que entendimos. Permitime comprobar algo. Decimos lo que nos dijo y ahí al final agregamos, ¿es esto lo que me estás diciendo? Después tenemos otra técnica que se llama formular pregunta. Su propósito es sacar a relucir las metas y objetivos del paciente, el precio pagado por el comportamiento y la recompensa obtenida por seguir en dicho comportamiento.
¿Qué hace el terapeuta? Formula una pregunta similar a la central. ¿Qué sería diferente si todo estuviera bien? Ejemplos. ¿Qué sería diferente si todo estuviera bien? ¿Cómo cambiarías tu vida cuando el problema ya no esté presente? ¿Qué sería distinto cuando estés bien? ¿Qué efecto tendría o tendrá en su vida encontrarse bien? Cuando esté mejor, ¿qué cambiaría? Después tenemos la disputa cognitiva, que es una técnica de la teoría cognitivo-conductual. Su propósito es ayudar al cliente a entender la suposición errónea en la que se basa su creencia y los subsecuentes pensamientos y acciones que ocurren como resultado de dicha creencia. ¿Qué hace el terapeuta? Solicita al cliente que proporcione evidencias o pruebas de que la creencia que subyace al mantenimiento de su miedo, ira, vergüenza es realmente lógica y racional. Por ejemplo, ¿qué pruebas tenés de que estás en lo cierto al asumir que nadie en la fiesta quería bailar con vos? Después tenemos otra técnica que se conoce como la técnica de interrogatorio circular. Esta es típica de la terapia sistémica. Su propósito es presentar alternativas a la historia del cliente o de la familia. La técnica sirve de preguntas contextualizadas de manera que se le pide al cliente que piense en las conexiones entre los miembros de la familia. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una pregunta que trata de sacar a relucir la relación que otras personas tienen con el problema. Por ejemplo, ¿quién de todos los miembros de tu familia tiene una idea más clara del problema? ¿Quién entre las personas que conoces tiene más conocimientos acerca de esto? Externalizar el problema. Su propósito es ayudar al paciente a percibir el problema como una entidad separada. ¿Qué hace el terapeuta? Anima a percibir el problema como algo externo. Esto se lleva a cabo mediante declaraciones y preguntas que se centran en los efectos del problema como si éste fuera una entidad separada. Por ejemplo, cuando pensás en la depresión, ¿de qué color dirías que es? En cuanto a tu relación con el miedo a estar en un grupo grande de personas, ¿qué nombres le darías a esa sensación? Después tenemos lo que se conoce como preguntas milagrosas. ¿Cuál es el propósito de la pregunta milagrosa? Hacer que el paciente visualice el mundo como si estuviera todo bien. También contribuye a que el terapeuta acceda al núcleo o tema crítico del paciente. ¿Qué hace el terapeuta acá? Pregunta al cliente cómo cambiaría su vida o qué diferencias notaría si de pronto el problema desapareciese. Ejemplo. Si te acostaras esta noche y en algún momento de la noche ocurriese un milagro que hiciera desaparecer tu problema, ¿cuál sería el primer signo que advertirías al despertar que las cosas han cambiado? Digamos que esta noche cuando te vayas a dormir desaparece este problema que estás teniendo. Al despertar por la mañana, ¿qué cambiaría de tu vida? Después tenemos la técnica que se llama sondear o el sondeo. El propósito es sacar a la luz información específica relacionada con el tema que se discute. Lo que hace el terapeuta es preguntarle al cliente en concreto y buscar respuestas cortas. Por ejemplo, ¿dónde estabas cuando te enteraste de la noticia? ¿Cuál fue la emoción más intensa que tuviste al enterarte de lo que pasó? Después, preguntas de elección forzada. El propósito es conseguir que el cliente articule una elección o que el terapeuta plantee reestructuras positivas. ¿Qué hace el terapeuta? Formula preguntas que obliga al paciente a elegir entre más opciones, elecciones o alternativas. Por ejemplo, ¿quién cree que lo ayudará más a la hora de acometer el proceso de curación? ¿Su mamá o su papá? En las últimas semanas hemos estado conversando sobre ciertos temas como la gestión de la ira, las habilidades de comunicación y la conciencia de interacciones no verbales. ¿Cuál de estas áreas te gustaría abordar más en profundidad a medida que avanzamos? Después tenemos lo que se conoce como pregunta terrible. Su propósito es conseguir que el paciente tenga en cuenta que deberá esforzarse para prevenir recaídas y o hacer que manifieste abiertamente cuál es la agenda o intenciones ocultas que pueden inducir a una recaída. ¿Qué hace el terapeuta? Formula al cliente la pregunta de qué tendría que ocurrir para volver a ese estado anterior. Son preguntas que para identificar cuáles serían las señales a tener en cuenta en caso de que retorne el problema. Ejemplos. ¿Qué debería ocurrir para que retornara el problema? ¿Qué sería lo primero que alertarías del hecho de que el problema ha vuelto a tu vida? Cuestionario triártico. Propósito. Sacar a luz nuevas comprensiones y significaciones a partir de las conversaciones y relaciones entre determinados individuos. ¿Qué hace el terapeuta? Pregunta a un miembro de la familia o grupo cómo se relacionan y funcionan con otros dos miembros o grupos. Ejemplo, bien, quiero que me cuentes cómo se comunican tus padres. Esto se lo dice a un hijo. ¿Qué se dicen entre ellos? Vamos a dedicar unos minutos a escuchar a alguien que ha estado observando esta interacción. Marcela, ¿cuáles son las palabras de Julio?
Después tenemos lo que se conocen como preguntas de escala. Su propósito es identificar el grado o nivel de intensidad del problema. Estas preguntas también se utilizan para determinar cambios en la magnitud del problema. Lo que hace el terapeuta: pide al cliente que sitúe el problema, el asunto o resolución en una escala que va del 1 al 10. Luego se exploran las acciones que se podrían realizar para modificar esa valoración. Ejemplos: en una escala del 1 al 10, ¿qué esperanza tenés de superar este problema? Como acabas de expresar, las cosas están mejorando. Debes sentirte muy bien. Por eso, en una escala del 1 al 10, te voy a pedir que me califiques en este momento esta sensación que estás procesando de una manera positiva. Después tenemos lo que se llama la colaboración empírica. Su propósito es hacer que el paciente considere si lo que piensa es exacto y lógico. Esta técnica se utiliza para ayudar a detener pensamientos automáticos que son ilógicos y están basados en conclusiones erradas. ¿Qué hace el terapeuta? Solicita al paciente que examine los pensamientos desde una perspectiva neutral de un investigador, enseñándole a buscar pruebas sobre el pensamiento en cuestión. Por ejemplo, así pues, me ha dicho que todo el mundo en el trabajo lo odia. Veamos si podés encontrar hechos que corroboren esa afirmación. ¿Qué pruebas tenés de que todos, absolutamente todos, te odien? Después tenemos otra técnica que se llama aclaración de lo dicho. Su propósito es permitir a los pacientes que se escuchen mejor entre sí. Esta técnica tiene por objeto hacer que los miembros del grupo presten atención a las interacciones y diálogos que se producen entre ellos. Lo que hace el terapeuta: pide a las personas implicadas en el debate que se aseguren de que están siendo escuchadas y que la otra persona está oyendo el mensaje que pretende enviarles. Por ejemplo: Sofía, ¿qué acabas de oír decir a Marcos? Bien, me pregunto cuál es el mensaje fundamental que trata de enviar Juan. ¿Me decís? El contexto tiene que ver con esta habilidad que puede tener el terapeuta para establecer ciertas reglas que marcan el inicio y el desarrollo de la terapia. En otros encuentros lo hemos marcado en el contexto del psicodiagnóstico como el encuadre. Las fallas en el contexto o encuadre pueden precipitar una falla en el vínculo terapéutico y un abandono temprano de la terapia. El contexto terapéutico puede llevar al terapeuta a sentirse más respeto hacia él mismo, y por otro lado puede hacerle sentir al consultante que no está funcionando o que está funcionando la terapia. O sea, el contexto nos va a ordenar, nos va a permitir llevar a cabo un proceso terapéutico efectivo. Ahora vamos a hablar de las habilidades que están dentro del encuadre o contexto terapéutico. Estructuración. Es una habilidad universal. Propósito: proporcionar al consultante directrices de cómo funciona la terapia, lo que se va a abordar en ella y el formato terapéutico. ¿Qué hace el terapeuta? Ofrece una declaración directa o indirecta que ayuda al cliente a entender cómo funciona la sesión en general. Esto, como decíamos, lo conocemos como el encuadre. Todo terapeuta debe explicar este punto y dedicar las primeras sesiones para ver qué es lo que se espera de la terapia, cómo funciona el modelo y qué puede esperar el consultante de este tipo de terapia que va a hacer. Otra técnica, aquí y ahora. El propósito es enfocar al grupo y a los miembros individuales en acciones, comportamientos, pensamientos y comunicación que ocurren en el momento presente. ¿Qué hace el terapeuta? Efectúa una declaración directa o formula una pregunta al cliente o al grupo que centra su atención en la situación actual. ¿Qué significa esto? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que estar atentos a todo lo que sucede dentro y afuera de lo que está al consultante, porque acá se usa mucho en grupos esta habilidad de aquí ahora. Después tenemos aclarar el proceso. Su propósito es abordar con los miembros del grupo o con el consultante lo que sucede desde una metaperspectiva o perspectiva global durante cierto periodo. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una declaración o pregunta sobre cómo ha estado funcionando el grupo o el individuo, qué ha sucedido, cómo se han tomado las decisiones u otra información que el grupo o consultante debería debatir para decidir abiertamente si quieren seguir trabajando de esa manera. O sea, es volver a los objetivos y ver cómo estamos avanzando en esos objetivos. Aclaramos cómo se siente, si están yendo bien, cómo han afectado las decisiones, etc. O sea, ¿para qué sirve esta técnica? Para que el terapeuta no asuma que el proceso está yendo como él piensa que está yendo, sino para comprobarlo y construir juntos una perspectiva de eso. Después tenemos la experiencia técnica. El propósito es transmitir información útil y significativa a los participantes del grupo sobre el papel, la función, las expectativas o las normas del funcionamiento del espacio. ¿Qué hace el terapeuta?
Formula declaraciones directas sobre el grupo que comunican la información necesaria para el funcionamiento. Bloqueo. El propósito es evitar las discusiones indeseadas o problemáticas se centran en los miembros vulnerables de un grupo o la familia. Esta técnica, que puede ser verbal o no verbal, se utiliza para apartar al cliente del punto de mira cuando permanecer allí es contraproducente, tanto para él como para el grupo. ¿Qué hace el terapeuta? Utiliza una respuesta verbal o no verbal con esa intención de poner fin a la discusión y reenfocar la atención en otro tema o en el proceso que acaba de ocurrir. Cambiar preguntas por declaración. Propósito. Ayudar a los clientes a cambiar la pregunta por una declaración directa que comience con la palabra yo. Buscamos promover una comunicación más directa y desalienta la comunicación indirecta. Lo que hace el terapeuta es pedirle al cliente que tome una pregunta o declaración que no está anclada en la terminología del yo y la cambie por una declaración directa que comience por lo general con la palabra yo. Viste que pasa mucho cuando alguien nos está contando algo que le sucede, dice, bueno, viste que uno va por la vida sin planificar mucho. Bueno, ahí aplicamos esta técnica y en vez de decir uno, que diga yo ando por la vida sin planificar mucho. Y generamos cierta conciencia y cierto tipo de cambio en lo que nos está diciendo el cliente. Después tenemos la que se llama cerrar. El propósito es ayudar al cliente a alejarse de discusiones sobrecargadas emocionalmente y entablar un diálogo con un carácter más cognitivo, o sea, no irnos en la discusión por lo emocional, sino pensar lógicamente. Sirve para ayudar al cliente a distanciarse de las respuestas demasiado emocionales. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una pregunta o efectúa una afirmación que en lugar de una respuesta emocional o afectiva, provoca una respuesta más cognitiva o emocional. Aclarar el propósito. Esto ayuda a los miembros del grupo a recordar o ensayar el propósito grupal, ayuda a centrar la discusión y que el grupo vuelva a los temas centrales de la terapia. También se utiliza en terapia familiar y terapia grupal. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una pregunta, una declaración que anima a los miembros del grupo a contemplar la metaperspectiva de lo que está haciendo, cuál es el tema global o central a exponer y cómo alcanzar el objetivo. Definir el problema. Propósito. Conseguir que el cliente reconozca o clarifique cuál es el problema. ¿Qué hace el terapeuta? Trabaja con el cliente en delimitar cuál es el tipo de ayuda que éste aspira a conseguir en la terapia. Los problemas pueden ir mutando a lo largo de la misma. Definir meta, objetivo y resultado. El propósito es subrayar lo que el cliente quiere obtener de la terapia. ¿Qué hace el terapeuta? Formula preguntas, comentarios, afirmaciones o aclara acerca de lo que cree que le gustaría al cliente, o bien también pregunta de una manera directa qué le gustaría trabajar al cliente o qué desea con la terapia. Buscar cielos despejados. Estas técnicas tienen que ver con poner en marcha al consultante para que resuelva sus problemas. Hay que saber que buena parte del esfuerzo de la terapia implica este intento de ayudar al cliente a pasar una crisis o una fuerte crisis emocional o problema personal, confrontando con un estado mental más positivo, ayudarlo a confrontar de manera más adecuada, más funcional, más positiva al cliente a esa crisis o problema personal. Acá tenemos la técnica de recontextualizar. Su propósito es captar el significado más profundo de lo que dice el cliente y contextualizarlo de manera más positiva. Se usa para dotar de un nuevo significado a una vieja historia del cliente. ¿Qué hace el terapeuta? Considera la esencia de la declaración efectuada por el cliente y la cambia de un contexto negativo a uno más positivo, esperanzador. El terapeuta necesita reflejar el significado profundo y proporcionar nueva información al cliente. Ejemplos. Mucha gente depende de usted. Es una persona en la que se puede confiar. En algún lugar aprendió el valor duro del un día de trabajo. Por otro lado, tenemos explorar alternativas. El propósito es ayudar al cliente a buscar unas posibilidades más positivas o más funcionales en su historia. El terapeuta promueve pensamientos, conocimientos y nuevas percepciones de los temas o preocupaciones existentes, animando al cliente a explorar alternativas. En otras palabras, cuáles son las historias disponibles para el cliente. Entonces, el terapeuta pide al cliente que reflexione sobre posibles alternativas a la presentación actual del tema. Ejemplos. ¿Cuáles son las otras posibilidades que percibe en relación con este tema? ¿Hay alguna otra manera de conseguirlo? Deme al menos 3 explicaciones alternativas de esta teoría que me contás acerca de tu familia. Otra técnica tiene que ver con identificar y construir fortalezas. El propósito es subrayar los puntos fuertes y los recursos del cliente, animando al cliente a pensar en las cosas que en su pasado le funcionaron bien.
Se le proporciona un modelo para un comportamiento futuro. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta formula una declaración o una pregunta diseñada para hacer aflorar esperanzas o recursos no reconocidos. Ejemplo. Así que una de las cosas que tenés a tu favor es el fuerte deseo de ayudar a los demás. Has comentado que hace unos años superaste un problema que era parecido. ¿Cómo lo conseguiste? Después tenemos la técnica que se llama vincular, que se utiliza en grupos artificiales, o sea, no en la familia. El propósito es poner en contacto a los individuos de un grupo sobre un determinado tema para promover más el debate, así como una mayor cohesión y generar movilidad entre ellos. ¿Qué hace el terapeuta? Elige situaciones en el grupo cuando dos personas parecen estar de acuerdo con determinado tema y luego las torna explícitas para que el grupo las observe. Ejemplos. Entonces ahora tenemos 3 ejemplos de personas en este grupo que tienen miedo a lo que el grupo dirá cuando revelen esas opiniones personales. ¿Es eso Juan, Nico y Dani? Así tanto Dani como Juan afrontan un problema parecido. ¿Alguien encuentra una relación con sus problemas? Después tenemos la técnica de elogiar. El propósito es animar a la familia a seguir trabajando en la solución del problema. Al utilizar esta técnica, el terapeuta escribe un mensaje al final de la sesión, diseñado para alinearse con el yo de la familia. Esa parte del mensaje general intenta que la familia esté de acuerdo con el terapeuta. Se trata de una connotación o una recontextualización positiva del esfuerzo efectuado por la familia para trabajar con el problema. ¿Qué hace el terapeuta? Dedica unos minutos a desarrollar, ya sea por sí mismo o por un equipo, un mensaje que pretende conectar con la familia como forma de conseguir que todos apoyen la terapia. Por ejemplo, tu familia ha persistido cuando otras familias se hubieran desmoronado. Parece que esta familia tiene fuerza tremenda para reírse de situaciones en las que otras familias lloran. Explorar. El propósito es ayudar al cliente a descubrir nuevos conocimientos o nuevas habilidades para tratar con los problemas de la vida actual o pasada. Se utiliza sobre todo para conectar con recursos y materiales del cliente con los objetivos de la terapia. ¿Qué hace el terapeuta? Solicita al cliente que investigue recursos, significados o aliados o alternativas para abordar el problema. Ejemplos. Dediquemos un tiempo a centrarnos en las habilidades que tiene para salir de la depresión. Usted mencionó que ha tratado este problema en el pasado. ¿Cómo lo hiciste? Centrarse en las excepciones. El propósito es centrar la atención de la sesión en las excepciones a las reglas del problema que el cliente cree inevitables. ¿Qué hace el terapeuta? Torna evidentes los mensajes en la historia del cliente que son diferentes de las reglas del problema. Esto se lleva a cabo ya sea escuchando atentamente las historias que suponen una excepción o solicitando al cliente directamente dichas excepciones. Por ejemplo, te he escuchado manifestar con ímpetu la ira que sientes hacia tu madre en este momento. Me sorprende que hayas podido contener esa ira cuando fueron al supermercado. Muy bien, lo conseguiste. Interpretar. Propósito. Ayudar a los clientes a reescribir o reapropiarse de sus viejas historias, otorgando un nuevo significado a las experiencias, acciones o creencias acerca de uno mismo, de los demás o de la manera en que funciona el mundo. ¿Qué hace el terapeuta? Aborda conductas pasadas o historias o pensamientos actuales transmitidos por el cliente y ofrece nuevas aplicaciones o teorías de por qué ha ocurrido de esa manera. Son similares a la recontextualización, pero no siempre tienen una connotación positiva. Ejemplo, ¿podría ser que cuando hiciste eso tu madre estuviera tratando de cuidarte y darte la oportunidad de crecer? Hay que saber que la interpretación es una hipótesis y como tal puede estar errada. Metáfora. Propósito. Proporcionar al cliente una historia sencilla o una declaración sencilla que compara dos objetos diferentes como por ejemplo los pensamientos o los comportamientos del cliente y un objeto más agradable. La famosa metáfora: pensá tus pensamientos como nubes que se van y que fluyen o que se las lleva el viento. El objetivo es conseguir que el cliente sea más consciente de su comportamiento y el efecto que tiene tanto en los demás como en sí mismo. El terapeuta también puede prescribir tareas metafóricas para aliviar el problema abordado. Lo que hace el terapeuta: suministra al cliente una frase, historia o fábula conectada indirectamente con lo que se discute en la terapia. El terapeuta debe tener cuidado de establecer una conexión abierta con el cliente o de mantener la metáfora lo suficientemente distanciada del cliente como para que funcione de una manera encubierta. Ejemplo. Parece que tu deseo es convertirse en un pegamento que mantiene unida a la familia. Y por último, redefinir. Su propósito es disminuir la reacción del cliente hacia el terapeuta y el problema, proporcionando un nuevo significado a los comportamientos problemáticos. ¿Qué hace el terapeuta?
Ofrece un comentario positivo a las conductas o acciones problemáticas descritas por el cliente. Ejemplo, si entendí bien, me estás diciendo que la mala conducta de tu hijo hace que los dos se centren en cómo trabajar juntos para educarlo, pues los ayuda a mantener entre sí un vínculo poderoso.